Seguimos con el estudio de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy nos toca el verso 20. Este está en una seguidilla de versículos mandativos o imperativos a hacer, a ejecutar con la iglesia, en este caso la iglesia de Tesalónica. Son acciones que hacer. Y ya vimos bastante anteriormente y hoy nos toca el verso 20. Dice, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis las profecías, no menospreciarlas. No hay que menospreciar las profecías. Y vamos a entender qué es lo que es las profecías. ¿Qué es menospreciar? A simple vista uno podríamos decir, mirar en menos, apocar las profecías. ¿Pero qué profecías? Y hay una mala enseñanza en cuanto a las iglesias, a los creyentes. ¿Qué es lo que son las profecías? Generalmente se cree que las profecías es algo así como adivinar el futuro, es hablar sobre el futuro. Y ese es el error más grande que existe, porque no es tan solo eso. Y ustedes no sé si han escuchado que cuando pasan catástrofes en el mundo, ¿cierto? Y está este famoso Nostradamus, y ahí están las profecías de Nostradamus y todo eso, siendo que la escritura de él tiene una escritura alegórica, poética, que él escribió no para adivinar, él escribió por escribir nomás. Pero algunos le buscan y tuercen los mismos escritos para darle sentido de que él predijo una cosa. Él jamás predijo, no era como tal. Y toda predicción supuesta que ha sucedido no tiene ningún soporte científico ni histórico. Ya no, que las Torres Gemelas, que Hitler, la Segunda Guerra Mundial, que esto, lo otro. Miren, las profecías de Nostradamus, alguien le puso ese nombre, pero al final no es que sea que él dijo una predicción. También en las iglesias están los profetas como título, como oficio. El profeta, y también le ponen otro sinónimo que le ponen el instrumento. En la Biblia no me parece, los instrumentos son los instrumentos. ¿Me entenderá usted? Pues la guitarra, los címbalos, todas esas cosas son instrumentos. En un sentido amplio, todos podemos ser instrumentos en la mano de Dios. Obvio. Dios toma a quien quiere y hace lo que quiere con quien quiere, si eso estamos claros. Pero así como un profeta, como oficio, o oficial podríamos decir, ya de que alguien esté prediciendo el futuro, haciendo que va a pasar. Mire, está todo escrito en la Biblia. Van a haber guerras, rumores de guerra. ¿Es nuevo? No es nuevo. ¿Está sucedido y va a suceder? Sí. Las catástrofes siempre están. Acuérdense que si usted lee Génesis y le pone atención, al leer Génesis va a encontrar que Dios maldijo a la tierra. ¿Y qué quiere decir que maldijo a la tierra? Que está bajo maldición, está bajo el poder de Dios, y aunque no por completo, pero la tierra sufre cambios. Y por eso hay terremotos, por eso, bueno, el punto científico dice, no, porque las placas, bueno, como sucede, pero Dios dice que está bajo maldición la tierra. Y por eso usted lo que quiera sembrar no sale tan así como quisiese salir. Tiene que echar, porque viene otro bicho, se come esto, entonces, pero todo es un proceso. Pero ¿a qué voy? De que alguien quiere predecir el futuro, que va a pasar tal cosa, raya en la adivinación. Y suele suceder, y ha sucedido, sucederá, yo creo, que muchos quieren alardear de que supuestamente tienen un don de profecía, pero en el sentido de adivinar el futuro de otro. Y no es tan así. No necesitamos eso. Necesitamos solamente la Biblia. La Biblia dice que en Cristo Jesús las cosas son nuevas, somos nueva criatura y que tenemos un futuro en el cielo, calles de oro. Y todo eso es lo que dice la Biblia. Y todo eso es una profecía de parte de Dios hacia nosotros. No es una ocurrencia de uno en particular. La profecía no es de interpretación de uno, es de todo, tiene la misma interpretación para todo. Todo eso significa para todos lo mismo. Entonces que alguien venga con una supuesta pseudo revelación y una profecía que, hermanos, lo que pasó en Venezuela, yo lo sabía porque el Señor me mostró y todas esas cosas, y que mañana esto, lo otro. Si usted quiere andar detrás de esas cosas, le aconsejo que no. Esto, lo que está escrito en cada una de sus Biblias, si usted la tiene en digital, la tiene en un teléfono, esto lo único certero, porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no. Sus palabras son inerrantes. Esto es tan fidedigno, porque esto no, aunque Dios usó hombres, esto es inspirado por Dios. Históricamente es el libro más odiado, más leído, históricamente tiene todos los récords este libro.
Y si fuese escrito por hombres, ya hubiese sucumbido, desaparece. Porque todo lo que hacemos como hombres, ¿cierto?, como sociedad, tiene un pic de moda y después se aburren y se acabó. Y este libro no pasa de moda. Este libro sigue siendo la palabra de Dios. Gústele a quien le guste. Es el libro más falseado, es el libro que más odiado, pero es la palabra de Dios. Y como dije al inicio, este verso cuando dice, no menospreciéis las profecías, la profecía tiene que ver un sentido de las escrituras, no tomarlas menospreciarlas. El Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, profecías, viene la palabra griega propetía. Para los que anotan le puede servir eso, ¿no? Puede referirse a las palabras habladas y escritas. Eso significa profecía o la palabrita. Es una palabra genérica, ¿ya? En el griego, porque este Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego y por eso uno tiene que acude a eso. Puede referirse a las palabras habladas o escritas. La forma del verbo quiere decir hablar o proclamar públicamente, por lo tanto, o sea, cuando alguien dice públicamente, recita un versículo, eso es la profecía. Está profetizando que lo que está escrito, lo que puedo yo hablar, eso es la profecía como tal. Pero en este caso particular, si usted lee un versículo, estaría profetizando, no como un oficio. No, que yo soy no, ¿ya? ¿Se entiende? No que usted se convierte en un profeta de Dios. En un sentido sí, pero no como el oficio, no como una investidura. No que usted se ponga ahora aquí una cosita, soy profeta de las naciones. Falso, eso no, aquí no hay títulos. Todos somos siervos, esclavos del Señor. Punto. Eso es lo que somos, no somos otra cosa. Entonces, el don de profecía es la habilidad dada por el Espíritu Santo para proclamar públicamente la palabra de Dios. Es un don. Dios da un don y dota a ciertas personas en la iglesia universal y después en la iglesia local para que la iglesia se edifique. Y por eso necesita personas con esos dones, para que publique la palabra, para que la enseñe la palabra. Eso es paralelo a los que tienen el don de enseñanza. Romanos 12:6, ahí se habla mucho de los dones. Versión NTV. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, ya dijimos ¿qué es la profecía? La habilidad de proclamar la palabra de Dios hablada o escrita. Si alguien tiene el don de profecía, dice que lo use en proporción a su fe. Si alguien tiene el don de profecía, o sea, la habilidad de hablar la palabra, ¿qué palabra? La palabra de Dios. Dios da esa habilidad, es un don. Entonces, no hay que confundir, por eso les digo yo, en un momento, hablar la palabra de Dios, cuando usted le cita un versículo a alguien en referencia, el Señor dice, o por ejemplo, usted le habla a su mejor amiga o amigo y de repente está en un problema su amiga, su amigo, y le dice a usted, mira, el Señor dice en su palabra, no dice el pastor, dice la Biblia, porque yo no digo, yo digo lo que dice la Biblia. A veces dicen, no, el pastor dijo, no. La Biblia dice, acostúmbrense siempre a decir, la Biblia dice, y la Biblia dice, echar sobre mí vuestras cargas. Cercano está Jehová a los que le invocan y le invocan de verdad. Y usted le dice a su amigo, mira, cercano está Dios de ti. Porque los amigos nosotros que no creen, ¿qué dicen? Es que Dios está arriba. Tú que estás más cerquita de Dios, ¿por qué no le pedís tú a Dios? ¿Se han escuchado eso o no? Es que a mí no me va a escuchar. No me escucha. Entonces, ¿qué dice uno? Saca un trozo, un texto de la Biblia inspirado por Dios y en ese momento yo le estoy profetizando en razón de decirle la palabra, la acción de proclamar la palabra de Dios. No mi cuento, mira, ya, no, estoy contando lo que la Biblia dice. Eso lo llevo. En un momento estoy usando la Biblia para que con la Biblia esa persona, Dios a través de su espíritu lo va a alentar, le va a hacer algo que yo no sé lo que va a hacer, va a suceder en razón a lo mejor de la necesidad, y ella acciona la palabra. Y esa persona, cuando le sucede eso, se enciende por decir la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por oír la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que usted le dijo. ¿Se da cuenta como un encadenamiento de cosas?
Pero si la persona tiene una necesidad económica, supuestamente, o sea, en un ejemplo que yo voy a poner, tiene una necesidad económica y usted viene y le cuenta un testimonio. Un hermanito de la iglesia no tenía nada y un día el Señor le proveyó de todo. A ti te va a pasar lo mismo. ¿Eso es palabra de Dios? Es una historia, pues es verdad, a lo mejor puede ser 100%, nadie va a discutir de eso, pero ese milagro que le pasó a otra persona, ¿necesariamente le va a pasar a la misma persona de la misma manera? No, pero si Dios obra y... En cambio, si yo le digo que Dios es el que provee, y le hablo de Dios, cómo sustenta nuestra vida, y que Él es, y le empiezo a hablar de lo que dice la Biblia, eso que dice la Biblia entra en la persona y hace que la persona, por decir, se encienda la llama de la fe. Y vamos a ver algunas implicaciones de la profecía. A veces los profetas del Nuevo Testamento o los que tenían el don de profecía comunicaban una nueva revelación directamente de Dios. ¿No es que los profetas quedaron en el Antiguo Testamento? Sí, pero no. Sí, en el Antiguo Testamento están los profetas como oficio, ya lo dije. Jeremías, Daniel, Oseas, todos esos que fueron profetas del Antiguo Testamento. Pero en razón de la revelación de Dios, ciertas personas en el Nuevo Testamento recibieron palabra profética, porque hay que entender lo siguiente, que cuando Pablo, por ejemplo, Timoteo, los tesalonicenses, todo eso que existen para nosotros en el Nuevo Testamento, en el librito como nuevo, ¿cierto?, de la separación, para ellos todavía no estaba este libro completo. Estaba solamente el Antiguo Testamento. No tenían todo, le faltaba la otra parte. Ellos, por decir así, estaban haciendo esa parte. ¿Lo entiendo un poco? Estaban escribiendo esa historia. Y yo lo explico así como con bien perita de manzana, porque en realidad a veces creemos que ya Timoteo ya tenía una versión de la Biblia así como, ya. No, todavía no lo tenían como nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio, pero ellos no lo tenían todavía. Pasado el primer siglo, después empezaron a tener ciertas versiones y como por decir, a juntar una carta, otra carta, empiezan a ver los concilios. Yo estoy hablando de historia, de cómo llega la Biblia más o menos a nosotros. Eso lo enseñamos en parte en el discipulado básico. Entonces no es así como que, Pablo dijo, ya, escribe. Y escribió las cartas, mandó a cualquiera, ahí para fácil. Sácale fotocopia, por favor. Anda a la esquina, saca fotocopia, me lo reimprime y lo mandan por allá por correo electrónico y allá a Tesalónica y empieza. No, eso es para nosotros, no funcionaba así antes. Y el correo tampoco era como el de no hay nada parecido. Entonces pasó mucho tiempo para lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso en ciertos momentos, y vamos a ver aquí algunos ejemplos, a veces los profetas del Nuevo Testamento, a los que tenían el don de profecía, comunicaban una nueva revelación. Entiéndase lo siguiente, ciertos hombres de Dios en el Nuevo Testamento hablaron palabras de profecía del Antiguo Testamento y otras son nueva revelación o revelación para el momento en que ellos estuvieron. Porque de eso vamos a hablar para no confundir. Por eso tenemos que aprender que en un momento el personaje que habla del Antiguo Testamento. Cita, por ejemplo, que Isaías dijo, otro profeta, que iba a suceder algo que ahora está sucediendo. Pero también la misma persona podía estar diciendo una revelación que Dios le estaba dando en ese momento y era nueva para ese momento histórico. Para nosotros no hay nada nuevo, está todo escrito aquí ya. Entonces no existe, yo recibí anoche un sueño, una nueva revelación, mentira. Cuando alguien le diga, yo tengo una nueva revelación de parte de Dios, mentira. Él o alguien puede entender algo nuevo, sí. Nosotros día a día a lo mejor entendemos cosas nuevas, pero que ya fueron reveladas. Yo a veces le pongo énfasis a los términos. Revelación e iluminación no es lo mismo. Para nosotros Dios nos ilumina a través del Espíritu Santo. Yo hago un ejemplo bien simple. Aquí está, miren, todo lo ven, todo lo pueden leer de manera general. Y son palabras familiares, letras y todo, normales podríamos decir así. Pero en un momento de la vida de nosotros, Dios eso mismo es como que con una linterna nos ilumina. Eso salta a mi vida y me bendice.
o bendice a la iglesia. Muchas veces ilustramos nosotros, y me gusta a veces compartir mucho con los que estoy discipulando, porque nos pasa todo y nos ha pasado y nos va a pasar. Que las primeras veces que viene a la iglesia es como que el pastor o el predicador sabe toda la vida del que entra. Es un sentir. No, yo no sé la vida porque muchos, ¿cómo los voy a conocer? No sé. Los conozco solamente en oración porque oramos por la familia o por los amigos, por los que vienen. Pero el que entra siente como que el pastor me está diciendo algo que me está pasando. ¿Y cómo supo? Yo no sé, no tengo idea. Pero cuando yo leo la Biblia, estoy profetizando, le estoy diciendo, tú que estás entrando, tú tenías un problema con Dios, tú eres un pecador. Tú eres una pecadora por esto, por lo que dice la Biblia, no por lo que yo digo. Y ahí decimos, ya llega un puro palo, ¿no? Uno se siente apaleado. ¿Y por qué uno se siente apaleado? ¿Por qué es un chilenismo esto de que uno se sienta apaleado? Es porque la Biblia está obrando en mi vida. Si soy un sinvergüenza, borracho, parrandero, jugador, y la Biblia dice que eso no heredarán el reino de los cielos, tengo una mala noticia. Yo soy de eso. Entonces, ¿qué dice Dios? Arrepiéntete de ese pecado y yo te voy a perdonar. ¿Tengo solución? Tengo solución. ¿Ve? Y así funciona. Y después cuando uno deja eso, después entra y dice la Biblia, de nuevo, arrepiente de parrandero, jugador y todo eso. Y cuando yo dejé eso, lo confesé delante del Señor, ya no soy. Yo era antes, pero ahora ya no lo soy. Entonces ya ese palo no era para mí, ¿o no? Ya no es para uno. Y así va funcionando en parte de la Biblia. Volvemos a Lucas, este es el ejemplo de que Simeón, en su momento, ya Simeón profetiza en el momento y esta revelación que no estaba en el Antiguo Testamento. Lucas 2, 29, 32. Lucas 2, 29, 32. Versión Reina Valera dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Ese texto, esta frase, Simeón, profeta en su momento, lo está revelando, pero porque Dios, o lo está escribiendo y diciendo, porque Dios se lo está diciendo. O sea, lo está revelando a él en particular. Eso es una nueva revelación en su momento histórico. Para nosotros esto ya es pasado, pero sucedió en el presente de Simeón. ¿Sigue la idea? Entonces, esa es una profecía, o esa es una palabra profética, usando un profeta en su momento histórico. Lucas 2:38, versión NTV dice, llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Simeón siguió profetizando y hablando de ese niño que él estaba presenciando, ese pequeño que era Dios anunciado al pueblo de Israel. En otras ocasiones tan solo reiteraban hablando de la profecía. ¿Cuál es la implicación o la separación que tiene la profecía entre la del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o lo que era revelación en su momento? Dice, en otras ocasiones tan solo reiteraban la proclamación divina que ya estaba registrada en el Antiguo Testamento. O sea, ciertos hombres de Dios profetizaban lo que ya estaba en el Antiguo Testamento escrito. No fue nuevo para eso. Lucas 3, del 5 al 6. Esto que está en Lucas, esto está dicho o profetizado en Isaías 40, del 3 al 5. Ustedes que tienen Biblia de papel o al ciertas Biblias, tienen unos numeritos chiquititos, unas letritas. ¿Se han dado cuenta? Tiene unas letritas chiquititas y eso se llaman concordancia. Usted se va al pie de la página, al final de la página, y ahí lo va a llevar al otro pasaje. Cuando hay una concordancia, o sea, eso concuerda con otra escritura, puede ser para más adelante o para más atrás, ya, uno se va a esas letritas chicas que las mira, las busca y dice, dice esto acá, y ahí a veces salen varios versículos. Yo le explico esto, a lo mejor lo sabían, pero para el que no lo sabía le sirve. Para que no digan y piensen, ¿y cómo lo hizo? Así como que tuvo una bola de cristal. No, sí, está así. Esto son herramientas que están en nuestras Biblias. Hay que aprenderlas a usar.
¿Ya? Pero esta referencia nos sirve, en este caso, en caso a este estudio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que estas palabras eran profetizadas, pero ya habían dicho anteriormente, estaban en Isaías. Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y será toda carne la salvación de Dios. Entonces, esta revelación, esta profecía del Antiguo Testamento se reitera en el Nuevo Testamento. Hechos 2, del 17 al 21. Esto lo dice el profeta Joel, capítulo 2, 28. Joel, capítulo 2, 28. Este es conocido por todos, dice Reina Valera. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales de abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién dijo esto primeramente? Joel. ¿Y cuándo estaba sucediendo esto? En el tiempo de Hechos, cuando la iglesia da su inicio y es derramado el Espíritu Santo. Fue un momento histórico. Entonces la profecía, la palabra de Dios trasciende desde los tiempos antiguos, como dice a veces la Biblia, en referencia al Antiguo Testamento. Y después, esa misma palabra, cuando se profetiza en el Nuevo o se reitera, queda como una revelación en el Nuevo Testamento para nosotros, queda plasmado. Jesús citó muchas veces el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, hay que familiarizarse con los términos. Profecía, vuelvo a decirlo, no necesariamente es hablar del futuro, es del presente. Y los profetas mayores y menores, cuando profetizaban, no eran que todo apuntaba hacia el futuro, así como, no, siempre había un hablar del arrepentimiento del pueblo de Israel ahora. El Señor siempre tiene esa particularidad. Arrepiéntete ahora. Siempre el Señor dice, es ahora, para que lo malo, lo bueno no te suceda después. Mira qué simple. La profecía es el uso de ¿qué? En el ahora. ¿Cuándo tienes que arrepentirte? Ahora. ¿Cuándo nos arrepentimos? Ahora, no mañana. ¿Por qué? Porque probablemente si tú no haces caso, no obedeces ahora, vas a tener consecuencias a futuro. Entonces no se trata así como que, no, mira, mañana te van a echar del trabajo, no, eso es adivinación y eso no es de Dios. Como la palabra de Dios es infinitamente superior a todas las palabras de los hombres, como la palabra de Dios es infinitamente superior a todas las palabras de los hombres, Jesús resumió su excelencia cuando citó Deuteronomio 8.3, ¿ya? Deuteronomio 8.3 en Mateo 4.4. Ahí está el cruce del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es exhalada, soplada de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios, Dios usó personas comunes y corrientes, hombres, para que se escribiese lo que Dios quería que se escribiese. Esa es la profecía, esa es la escritura, esa es la ley, esos son sus preceptos. No nos olvidemos nunca. Por eso cuando nos dicen, pero la Biblia la escribieron los hombres, obvio. Dígame que el Condorito lo escribió un extraterrestre. O el libro que usted quiera, dígale al que le diga eso. Dime que el libro de no sé qué lo escribió quién. La Biblia la escribió un hombre, no uno, muchos. En más de 40 hombres en un tiempo de 1500 años. Y ahí está el drama. ¿Cómo en 1500 años? ¿Y cómo 40 hombres se van a poner de acuerdo? ¿Cómo uno se murió y después el otro ni conocía al otro y decir, ya ahora sigue escribiendo lo que yo está, mi idea? No tiene lógica, no puede ser eso. Entonces, por eso, no solo de pan vivirá el hombre. Esto es importante porque para el tiempo, ¿cierto? El pan es un alimento, era un alimento muy enriquecedor, pero no solo de eso, sino de toda palabra. Por eso para nosotros
Metafóricamente, la palabra de Dios supera ese alimento del pan natural, y por eso yo soy muy fiel a la Escritura. Y mi esposa me está mirando. Por eso yo como pan, y no lo voy a dejar, porque si usted le prohíben el pan, use este versículo, no lo tuerza. Bueno, pan integral y todo eso, pero no solo, aquí acuérdense que dice no solo de pan. O sea, si comemos pan, también tenemos que ir a la palabra de Dios, la que sale de su boca. O sea, por eso este contraste ahí de la importancia como un alimento. Si usted se alimenta, y si usted tiene otro sustituto, más no te digo que el pan, pero la palabra supera ese alimento que usted tiene de manera natural. Como decimos o se dice coloquialmente, usted el domingo se viene a alimentar aquí a la iglesia, no de pan, pero un alimento espiritual. Pero ese alimento, de manera metafórica, no necesariamente le va a durar hasta el otro domingo, porque haga la prueba usted, coma hoy un buen almuerzo y después vuelve a almorzar el próximo domingo. Va a andar débil. Entonces, por lo mismo, es proporcional esto. Por eso Pablo tenía en mente la supremacía de la revelación de Dios en las Escrituras. Por eso previno a los tesalonicenses sobre no, ahí podríamos ponerlo con una mayúscula, no menospreciar las profecías, o sea, no menospreciar las palabras de Dios. Los tesalonicenses, y volviendo al libro, a la carta, no tenían que menospreciar la palabra de Dios, ya sea la que para ese entonces todavía no estaba revelada, pero era del Antiguo Testamento, y las palabras que propiamente el mismo Pablo le había dicho sobre, o que ya eran revelación de Dios, no tenían que ser menospreciadas. Todo lo que sea un mandato, todo lo que Pablo le instruyó en su momento, eso no tenía que ser menospreciado. Menospreciáis en el griego es exauteneo. Tiene un significado muy fuerte y por eso hay que explicarla, ir al origen de la palabra. Esta no menospreciar tiene la connotación de considerar como absolutamente nada, tratar con desprecio o mirar por encima del hombro. Eso es lo que significa en el original menospreciar. Yo creo que todos se van a acordar más mirar sobre el hombro, sí. Yo sé que a veces uno así te hace así como, ay, que andáis creídos, porque uno mira así por el hombro. Eso es menospreciar, es considerar como absolutamente nada, tratar con desprecio. No se ande despreciando, si esto no es un llamado a menospreciar. Entonces la palabra, la profecía, es como mirarla, ningunearla, tirarla por abajo, no. O sea, todo lo que dice Dios y todo lo que leemos, nunca se le pase por su mente de decir, yo ya lo sé, siempre dicen lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Eso sería menospreciar, pero el énfasis más allá es menospreciar, es no hacer lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice algo que hacer, que cambiar, que meditar y todo eso, hay que hacerlo. Menospreciar sería decir, eso no es para mí. Sí, ojo con eso. Explicando un poco lo que significa menospreciar, ¿cierto? Es considerar como absolutamente nada, mirar por encima del hombre. Las profecías de revelación estaban limitadas a la época apostólica. Las profecías de revelación estaban limitadas a la época. Mientras estuvieron los apóstoles, había, por decir, profecías de revelación. O sea, ahí la palabra de Dios se reveló para que quedase hasta el día de hoy. En ese tiempo existía, por decir así, una nueva revelación. Alguien usado por Dios podía decir, hay una nueva revelación. Sí, porque para ese momento histórico eso era nuevo. Para nosotros hoy, toda la Biblia ya ha sido revelada. Toda la palabra de Dios está completísima. No tiene nada que le falte ni hay que sacarle. Está completa. Esto ya para nosotros es suficiente. No hay otro. Ahora, que usemos un libro paralelo es otra cosa. Lo explico así entre paréntesis. ¿Qué libro paralelo puedo usar? Un diccionario, un comentarista. Cuando hablamos de un comentarista bíblico, es algo que es un comentario. Porque el comentarista a lo mejor se tomó un tiempo que a lo mejor yo no me lo voy a tomar, usted tampoco se lo va a tomar, es como el camino corto.
Pero ojo con lo que dice el comentarista, es el punto. Si el comentarista dice algo del pasaje, porque el comentarista puede decir, yo creo que en este pasaje tal y tal cosa, y usted cree otra cosa, hay dos ideas paralelas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que haría uno? Va otro comentarista, va otra versión y todo eso, hasta cuando calza que o yo estoy completamente equivocado, este comentarista también, porque pucha, y no es por descarte, pero siempre hay que ser sabio en esto, en buscar, indagar, lleva trabajo, obvio. Pero no es que así, no, porque ahí, como decimos en buen chileno, yo me puedo arrancar con unos par de tarros. Me puedo ir, me puedo desviar. Las profecías de revelación estaban limitadas a la era apostólica, o sea, los apóstoles. Ellos revelaron, ¿cierto?, o hablaban cosas nuevas para ese momento. Primero los Corintios 12:10, versión NTV. Dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. En el momento de los apóstoles, todos los dones estaban operativos y esta es una controversia de los que creen que algunos dones cesaron y otros existen hasta el día de hoy. Bueno, ese es estudio para otro momento, pero solamente una referencia. No es que haya división en las iglesias o no hay un solo acuerdo, pero hay dones que fueron para su momento histórico. Y ahí obviamente cuando uno lo dice saca ronchas, porque algunos van a debatir y van a decir que no, que cómo, que es que ese pastor no puede decir. Es que la Biblia lo dice, yo no lo inventé. No es que yo me asocié a una junta de no sé quiénes para que eso me inducieron a mí a que yo crea eso. La Biblia dice. Y toda su Biblia dice lo mismo. Ahora, si usted no lo quiere creer, ya eso no es mi punto. Entonces, dice, a cada uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da, aquí hablando del Espíritu Santo, la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se les da la capacidad de hablar en idiomas. Aquí es donde van a hacer cortocircuito, algunos, o no sé todo. Porque esta en la Reina Valera dice, a uno les dio la capacidad de hablar lenguas, y ahí está el don de las lenguas, el famoso don de las lenguas, que no es nada más que es el hablar idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Y con los dones de lengua no es otra cosa que idiomas, eso es lo que dice en el libro de Hechos. Medos, persa, eran idiomas como alemán, francés, chino y lo que usted quiera inventar que no conocemos, porque fue un momento donde se requirió que la audiencia que había muchos de otras nacionalidades. Entonces quien predicaba en ese momento hablaba en griego. Y en el unísono, hablando en griego, y si había otro, un medo, un persa, que hablaba otra lengua, otro idioma, ¿cómo iba a entender el mensaje? Si yo les digo, Cristo quiere salvar tu alma, y hay un chino que no habla chileno, ¿cómo va a entender eso? En su momento, ¿qué haría Dios? ¿O qué es lo que hizo? Le dio el poder a través del Espíritu Santo a otro hermano, y ese otro hermano en chino le dijo, el Señor dice tal cosa. Esa es la dinámica, eso fue un momento histórico. Y ese chino dijo, amén. Se ríen, pero que la palabra amén es la única que siempre va a ser en chino, en alemán, va a ser siempre amén. Eso es para que no se rían de mí. Entonces, ese es el punto, esa es la raíz. Por eso acá, en esto, la iglesia, ¿cierto? Corintio, que era una iglesia que se caracterizó por un desorden en cuanto al uso de los dones espirituales, porque acuérdense, hermanos, al margen, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. El don es algo, un poder sobrenatural dado por el Espíritu Santo para que la iglesia, este cuerpo, se edifique. Entonces, si no hay otro de habla extranjera en este momento, ¿de qué serviría que alguien hable en otro idioma? Pregúntese. Y por eso entiéndase que en el original es idioma, no es hablar una lengua de balbuceo sin sentido. Y aquí está el énfasis, dice, pero el don de profecía sin revelación es permanente, como el llamado a los predicadores a predicar la palabra de Dios. Esto es proclamar el testimonio divino ya dado.
El don de lengua, de acuerdo a la Biblia, nosotros creemos que ya cesó, fue para su momento histórico. Pero el don de profecía es el don que todavía prevalece, porque es necesario que proclamar el Evangelio, proclamar la palabra de Dios. Están los que tienen el don de proclamar la palabra de Dios y están también los que, como todos los hermanos, pueden hablar la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2, versión NTV. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, a este pastor? Le dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Oportuno dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Profetizar. No lo dice mi versión. Sí, pero es la acción. Ya vimos, profetizar es hablar, enseñar la palabra, son sinónimos. Por eso dice, predica la palabra de Dios, profetiza la palabra de Dios, sería lo mismo, porque ya entendemos que no es adivinar, es lo que ya está revelado, o para Timoteo lo que se estaba revelando en el momento, o lo que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Entonces cada uno de nosotros en un momento se convierte, pero hay algunos que tienen el don de profetizar como un don. Y todo esto para corregir, reprender y animar a la gente. La profecía o la palabra de Dios revelada es esencial para la salud de la iglesia. Por esa razón Pablo urgió a los de Tesalónica o los tesalonicenses a no menospreciarla. Entonces la profecía o la palabra de Dios es esencial para la salud de la iglesia. Una iglesia que no se estimula a que lean su Biblia, una iglesia que no enseña la Biblia, sucumbe. No, pero yo he visto hoy iglesias gigantes con millones de personas y son miles y esto y lo otro y todavía están y poca Biblia. Hay muchos entretenidos en las iglesias, pero salvados no lo sé. ¿No entiendo, no? Hay muchos convencidos de ir al cielo, pero no convertidos para ir al cielo. Porque el que convierte es el Señor, no yo ni usted. Es el Espíritu Santo a través de su palabra. Y podemos ser, como seres humanos, podemos ser un grupo religioso, un grupo de personas de buena fe. Eso podríamos ser nosotros, así como, mire, sabe, yo le voy a enseñar un poco de este libro, pero un poco nomás, porque tiene cosas que no nos conviene mucho. Y como les digo muchas veces, y vamos a inventar estatutos, no con este libro, requisitos, no con este libro, porque como es muy estricto, ¿quién va a llegar a ser así? ¿Están de acuerdo? Sí, ya. Entonces, vamos a pagar una cuota porque hay que pagar estas cosas y hacemos asaditos de vez en cuando y lo pasamos bien y hacemos un grupo de personas. Y podríamos cantar, cantemos. Podríamos bailar, bailemos. Porque como no usamos este libro y a alguien se le ocurre por allá, hagamos tales cosas, un baile cristiano. Hagamos baile cristiano. Discote, le ponemos luces, adornamos esta cosa y lo pasamos, pero bien. Pero después de todo eso aflora el pecado que está en todos los seres humanos y va a empezar la envidia a florecer. Esto va a ser como un invernadero, metafóricamente hablando. Y como no usamos la palabra de Dios, ¿con qué vamos a contrarrestar eso? Como en este tiempo hay que fumigar, podríamos decir, ¿con qué vamos a fumigar el pecado que aflora en nosotros? Cuando estemos entretenidos como grupo religioso, creyéndonos que vamos todos para el cielo porque Dios es tan buena persona, pero que nos va a mandar a todos. Si Dios es amor, ¿quién me va a contradecir eso? Nadie. Y si tú robas es porque tienes necesidad. Sigue robando mientras no te pillen. Total, hay que robarles a los grandes porque nosotros los chicos y empezamos a hacer cosas. Ayúdate que yo te ayudaré. El que se levanta, ¿cómo es? Y empezamos a hacer refranes. El que madruga, Dios le ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezamos a usar cosas, sacamos los textos fuera de contexto y la Biblia queda al lado. No, hermanos, la iglesia sin la palabra de Dios sucumbe. Y con esto no quiero decir, no sé, destápense la orejita, que no porque nosotros tratamos de darle sentido a la palabra de Dios, que enseñamos la palabra de Dios, seamos mejores que otros. Esto no es una comparativa,
porque no somos mejores que otros. Somos los que somos, que por la gracia y misericordia de Dios nos tiene tratando de darle todo el sentido que se tiene que dar a la Biblia, y que a lo mejor nos va a faltar y nos falta sí, pero esto no es compararnos, no es decir que los de afuera son los malos, los de la esquina, los de allá, no ese es el punto. Es que si nosotros estamos en esto de propósito, tenemos que seguir adelante edificándonos por su sola gracia, porque esta no es mi iglesia, es la del Señor. Pablo, de la primera carta a los Corintios, enfatizó la importancia del don de profecía o de la enseñanza de la palabra, urgiendo a toda la iglesia a desear su uso, porque claramente consolaba, exhortaba y edificaba y desarrolló aún más la importancia de la profecía para la iglesia en la segunda carta, la segunda parte del capítulo 14, incluyendo su superioridad sobre los dones estáticos. O sea, habían dones, como el de enseñanza y otros dones, ¿cierto? Pero el de la profecía superaba. ¿Por qué? Porque es importantísimo que alguien les predique la palabra de Dios, les enseñe la palabra de Dios. Es importante. No es que la persona que predica sea el importante, también lo explico, porque yo sé que están pensando, si no se cree, no. No, es importante, porque sin este libro, o si le damos poca importancia a este libro, y no es una adoración así como al libro, no, porque también hay testimonios de algunos que al libro como tal, sin leerlo, le dan importancia. No, este libro es importante cuando yo lo leo, lo comprendo, lo medito y lo obedezco. Nosotros sabemos de buena fuente que algunos han hecho un hoyo a la entrada a la iglesia y enterraron la Biblia al frente. También, sin ofender a nadie, algunos tienen su Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa, así, con la abierta así. O en el Salmo 27. La tienen abierta así. Y la hoja amarilla. Para que los espíritus chacarreros no se le entren. No sé, no sirve eso. Lamentablemente le tengo que decir, la Biblia, déjela abierta donde usted la quiera tener abierta, pero si no la lee, no le va a servir. Léala y obedézcala. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el mandato. Esa es la profecía, es su palabra. Primero los Corintios 14, del 23 al 26 dice, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas están en la reunión de la iglesia, este es el uso de los dones de la iglesia, oyen a todos hablando en idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pablo está instruyendo a los corintios, porque acuérdense, el trasfondo de la iglesia de los corintios era una iglesia desordenada, es una iglesia que fue eran puro reto, como los cabros porfiados de hoy. No como los que éramos de antes. Esta iglesia estaba tan desordenada que necesitó corregirla. Y entre eso era el mal uso de los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales era el de hablar en lenguas o idiomas. Entonces, por eso está poniendo como ejemplo, si alguien entraba a la iglesia, imagínese Corintio ahora nosotros aquí. Uno hablando chino, alemán, árabe, todo. Y entra alguien y cada uno hablando. Imagínense todo eso. Y entra este nuevo y dice, ¿qué desorden? ¿A quién le van a entender? ¿Se entiende la lógica? Si por eso lo está diciendo, ¿qué pasaría si entran? ¿Van a decir esto están locos? Pero, acuérdense que esto es una hipótesis, no es algo literal, esto es algo que él está poniendo, si es que, ¿ya? Pero si todos ustedes están profetizando, ¿qué están profetizando todos? Hablando todos. Esto, hermanos, no se lo imaginen así, que cada uno en su puesto está así como un robot. No se trata de eso. Ya, porque a veces yo lo explico porque también se puede entender que todos tienen que estar hablando la palabra de Dios, es decir. Pero ¿cuál es la idea? De que todos hablen lo que la Biblia dice. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, ¿de qué hablamos? De la palabra de Dios. Entonces, pero si todos ustedes están profetizando o hablando la palabra de Dios y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen.
Si alguien entra en el ejemplo que está poniendo Pablo, en la reprensión que le está haciendo a los de los Corintios, a la iglesia de Corintios, y ustedes están diciendo, el Señor dice, deja tu pecado, deja tal condición. Esa persona se va a sentir, como dije en el ejemplo anterior, apaleada, ¿cierto? Se va a sentir confrontada. No así si usted está hablando en lenguas. Porque si entra la persona y usted lo escucha hablar en chino, esa persona, ¿de qué le va a servir que usted le hable en un idioma que la persona que entra no la entiende? No le sirve. Pero si usted le habla la palabra de Dios, a esa persona la va a bendecir. Le va a incomodar, obvio. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ahora bien, mis hermanos, hagan un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro cantará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa debe fortalecer a cada uno de ustedes. El texto termina diciendo, para fortalecer la iglesia, a cada uno de ustedes. Del 26 en adelante habla de que la iglesia tiene que tener un orden. Por eso dice, hermanos, cuando se reúnan, cada uno de ustedes cantarán, ya, no al unísono, o sea, una actividad primero que se canta, después se enseñará, se exhortará la palabra, otro contará alguna revelación especial de Dios, pero para aquel entonces algo nuevo, pero para nosotros algo que ya ha sido revelado. Y otro hablará en idiomas, hablando de su contexto inmediato. Pero todo es un orden, la iglesia no es desordenada. La iglesia no puede tener así como, ya voy a usar mis expresiones, que después me va a llegar. La iglesia es ordenada. Pero ¿qué pasa? Para algunos el desorden no es el Espíritu de Dios que se mueve. A mí, yo con mi esposa nos tocó trabajar en un ministerio hace años, y cuando preguntaban, entrevistábamos personas, nos decían, ¿en su iglesia se mueve el Espíritu? Nunca, ahora sé lo que se referían, pero la Biblia nunca dice de que se mueve el Espíritu en esa razón. ¿Se mueve el Espíritu? Las personas se refieren que cuando se mueve el Espíritu es cuando andan danzando aquí, profetizando y hablándose en ciertas lenguas, pero que no son lo que dice la Biblia. Que cuando entran en trance, que se ponen así, y que se ponen así, y que todas esas cosas. ¿Se edifica la iglesia con eso? No sé, póngase a hablar así. ¿Me edifica eso a mí? No me estoy burlando de nadie, pero eso, estoy preguntando simplemente si edifica. Y cuando usted abre la Biblia y alguien le dice, el Señor está pronto para sacarte de tu pozo de la desesperación. El Señor está ahí, el Señor, su mano no se ha cortado para bendecirte. El Señor, yo sé que a lo mejor te cuesta salir de una adicción, de lo que sea, y el Señor está para ayudarte. ¿No creen ustedes que eso edifica más? Porque estamos usando la Biblia. Mira, no importa la cantidad de la millonésima de pecados que tú tienes en tu vida acumulado, no importa la cantidad de veces que hayas pecado, que hayas renegado de Dios, pero Dios está ahí para la puerta para perdonarte. ¿No crees que eso edifica a que alguien balbucee, que alguien dance porque no sé qué? ¿Se entiende? Es el culto racional, con orden. Profetizar la palabra de Dios es hablarla en su momento. Por eso necesitamos otro componente, que es la sabiduría. ¿Qué palabras usar? No dar bibliazos así. Es tratarla, porque también Corintios habla, un capítulo especial, con amor. Porque aparte de la profecía, el hablar con amor, usando el amor de Dios, es importantísimo. Entonces la iglesia se edifica usando la palabra de profecía, pero porque es la palabra de Dios, no adivinación, ni cuentos, ni cosas de eso. Primero los Corintios 14, 37, 40. Primero los Corintios 14, 37, 40. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo.
Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lengua, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Ese capítulo sigue ordenando, poniendo por supremacía, dice, hermanos, con todo corazón, si profetizan, si alguien habla de la palabra de Dios, esto era para los corintios, que no se lo prohibiesen, pero sea todo en orden. Era el don de profecía en su momento y en su mérito, porque había nueva revelación, tenía que ser usado o dejarse usar, todo para la edificación de la iglesia. Y por último, la profecía como término se usa actualmente para referirse a la palabra de Dios escrita. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna palabra de Dios es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ya lo hemos dicho, el Espíritu Santo la puso en las personas para que la escribiesen. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí está esa coherencia que tiene la profecía con la palabra de Dios. Es simplemente la palabra de Dios dicha y revelada a través de su Espíritu, que ahora la tenemos plasmada. Entonces, hermanos, el llamado a los tesalonicenses es a no menospreciar la Escritura. Es un énfasis. Hermanos, la palabra de Dios nos abre los ojos espirituales, nos hace salir de la ignorancia, nos hace tener sentido de lo que hacemos, lo hacemos porque realmente a Dios le agrada. Cuando alguien dice, no sé la voluntad de Dios para mi vida, lea la Biblia, ahí está. No sé cuál es la voluntad para esta iglesia local, aquí está. Porque cada iglesia, aunque es un Dios, un espíritu, pero tiene su identidad particular. Nosotros somos como somos nosotros. ¿Se entiende? Usted, aunque se junta con otros hermanos, somos hermanos en Cristo, sí, nos parecemos, sí. Pero nosotros somos como nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Usted sabe cómo somos, no voy a decir porque después se van a reír de mí. Hermanos, quedé en la mitad. El próximo domingo vamos a seguir. Y si alcanzamos, vamos a examinarlo todo. Si alcanzamos, vamos a terminarla porque quiero recalcar que la importancia que tiene la Biblia para la iglesia, la importancia que tiene la palabra de Dios para todos los creyentes. Y el verso 21 que después también nos sigue, examinarlo todo. Eso habla del discernimiento. Examinar qué, lo bueno versus lo malo, lo que agrada a Dios versus lo que no agrada a Dios. Por eso hay que examinar todo, filtrar todo. ¿Pero todo qué? Todo lo que agrada a Dios en base a nuestras vidas. Usted y yo tenemos que filtrar lo que a mí me es de edificación o lo que no es de edificación. Y en base de eso después dice retener lo bueno. La iglesia, los creyentes necesitan tener discernimiento. De aquí yo le estoy haciendo, como dicen, un spoiler. Una sinopsis, por lo más antiguito. Es un anticipo de lo que viene. ¿Por qué? Porque entendemos que la palabra de Dios nos habla. Entonces el próximo domingo usted no venga a decirme, me están apaleando, alguien le contó algo. No, ya sabe el versículo que viene, porque está aquí. Eso es lo maravilloso, lo sobrenatural que hace la Biblia, que hace la palabra del Señor. Porque como leímos anteriormente, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la Biblia es útil. Podríamos decir, es el libro más útil. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. O sea, no que sea sin pecado y todo eso. No, pero sea íntegra. Enteramente preparado para toda buena obra. Por eso nos capacita la Biblia. Si no usamos la palabra, no vamos a ser buenos cristianos. Póngase en pie.
Vamos a hacer una oración de gratitud en referencia a que Dios nos proveyó y nos provee de su palabra. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar y a meditar, Dios nos ha dado todo, hasta la comprensión, nos da hasta la sabiduría. Y no porque necesariamente usted de manera intelectual, porque usted era el mejor en el colegio, en la universidad, entonces, no. Esto es algo que Dios lo pone a través del Espíritu. El Espíritu Santo a nosotros nos convence, el Espíritu Santo nos enseña. Entonces, si usted era malo para leer, no le queda, no, pero el Espíritu Santo supera todo eso. Por eso démosle gracias. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su palabra, porque la profecía, como decía primera de Pedro, no fue traída por voluntad de hombre, no se le ocurrió a una persona, fue Dios que usted inspiró a hombres para que escribiesen sus palabras. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una multitud, Señor, sin número de versiones. Tenemos tantas Biblias, Señor, pero no nos quedemos, Señor, con solamente tenerlas en la casa como una colección, sino ayúdenos a leerla, a meditarla y a hacerla, a ponerla por obra. Por eso, Señor, gracias por esta bendición, porque en otros tiempos, Señor, no todos podían escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque nos ha hecho salir de la ignorancia. Gracias, Señor, porque usted es bueno para con nosotros. A usted, Señor, le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.